A ver, imaginen por un momento que encontramos el diario personal del hombre más poderoso del mundo, pero no un registro de decretos o de batallas, no, sino sus pensamientos más íntimos, sus miedos, las herramientas que usaba día a día para sobrevivir a su propia vida. Bueno, pues esto no es una novela, ¿eh? Es la historia real de un texto absolutamente extraordinario. Vamos a meternos de lleno a desentrañar el misterio detrás de uno de los libros más influyentes de la historia. Uno que su autor, de hecho, nunca quiso que nadie leyera. Este es su título original en griego, no Meditaciones, sino Para sí mismo. Esta frase lo cambia todo, de verdad, nos revela la auténtica naturaleza de estos escritos. No eran para el imperio ni para la historia, eran para una audiencia de una sola persona. Y es que esto es crucial entenderlo. No estamos leyendo una obra literaria, toda pulida y perfecta. Estamos viendo, casi espiando, la mente de un emperador en acción, usando la filosofía como una herramienta práctica, casi como un manual de supervivencia personal. Esa es la pregunta del millón, claro. Y para responderla no tenemos que mirar solo el libro, sino al hombre que lo escribió y al mundo que lo estaba atormentando. Para entender por qué necesitaba ese diario, primero hay que conocer a Marco Aurelio, un hombre que vivió definido por una contradicción enorme entre el cargo que ostentaba y su verdadero carácter. Aquí está la gran paradoja. Por un lado, el poder absoluto, el comandante del imperio más grande de la Tierra, y por otro, un hombre de una sencillez casi ascética, a quien de joven apodaron Verissimus, el más veraz, por su sinceridad inquebrantable. Esta tensión es la clave de todo. Imaginen a un líder mundial que se siente más cómodo con los libros que con los discursos, que valora la introspección mucho más que el espectáculo del poder. Pues ese era Marco Aurelio, y esta forma de ser lo llevó a buscar la fuerza en su interior, no en su corona. Pero claro, su carácter chocó de frente con la cruda realidad de su reinado. Si él era un hombre de paz y de reflexión, su época fue sin embargo una de caos y de desastre constante. Su gobierno no fue nada pacífico. Pasó la mayor parte de sus 20 años como emperador en campamentos militares, liderando campañas agotadoras en las fronteras, un hombre de biblioteca forzado a ser un general de por vida. Y por si la guerra no fuera suficiente, una catástrofe sanitaria, una plaga terrible, traída por sus propios soldados victoriosos, que arrasó el corazón del imperio. Una crisis ante la cual todo su poder era inútil. Y luego vino el golpe personal. El hombre en quien más confiaba, su general más brillante, lo traicionó. Intentó arrebatarle el trono. La deslealtad en su círculo más íntimo. Y a toda esa presión pública se sumó un dolor personal, inimaginable. Vio morir a casi todos los que amaba, a su padre, a su hermano, a su esposa y, lo que es más desgarrador, a por lo menos 8 de sus 13 hijos. Guerra, plaga, traición, duelo. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a alguien a todo esto sin romperse? La respuesta no estaba en su poder como emperador, sino en su disciplina como filósofo. Aquí es donde las meditaciones cobran todo su sentido. No eran un pasatiempo, no. Eran su mecanismo de supervivencia. Su filosofía, el estoicismo, era su caja de herramientas para la vida real. La fuente usa esta analogía increíble, un botiquín filosófico de primera urgencia. Y es que eso es exactamente lo que eran estas notas. Recordatorios, ejercicios para aplicarse a sí mismo en medio de la crisis, para tratar las heridas del alma. ¿Y qué había en ese botiquín? Pues su filosofía se puede resumir en 3 ideas clave. Primero, la mente, la guía interior, es una fortaleza. Hay que protegerla. Segundo, hay que enfocarse solo en lo que depende de uno, o sea, las reacciones y los juicios, no los eventos externos. Y tercero, aceptar el propio lugar en el gran esquema de las cosas, entender que se es parte de un todo más grande. Y así, estas notas, escritas para nadie más que para él en campamentos militares, de alguna manera sobrevivieron. Su viaje es casi tan increíble como su contenido. Fueron escritas por allá por el año 170 y luego desaparecieron de la historia durante casi 800 años. Sobrevivieron gracias a una sola copia muy deteriorada que se encontró en el siglo X. Pensemos en lo cerca que estuvimos de perderlas para siempre. Finalmente, en 1558 se imprimieron por primera vez. Pero la historia de su publicación tiene un giro completamente inesperado, uno que parece, de verdad, sacado de una novela. Pues resulta que, y esto es genial, en 1528 un fraile español, Antonio de Guevara, publicó un libro que él presentaba como la autobiografía de Marco Aurelio. El tema es que
Era todo falso, una invención total. ¿Y qué pasó? Pues que se convirtió en un bestseller masivo en toda Europa. O sea, hizo que el nombre de Marco Aurelio fuera súper conocido y preparó el terreno, irónicamente, para que 30 años después, cuando apareció el libro de verdad, la gente ya tuviera un interés enorme. Una locura. Esta cita resume perfectamente el espíritu del libro. Para él, la vida no era una actuación elegante, sino un combate constante que requería fuerza, resistencia y muchísima disciplina. Y esa es la razón por la que un diario de guerra de hace casi 2 milenios sigue resonando tanto hoy en día. Porque aunque los detalles de nuestras luchas han cambiado, la necesidad humana de encontrar serenidad y fortaleza frente al caos, eso es completamente atemporal.